en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo hicimos, una denuncia. We're here with the purpose of going to the Inter-American Human Rights Commission to present a petition contra las órdenes emitidas por el presidente Donald Trump against the executive orders issued by Donald Trump en el propósito de construir un muro en la frontera, which look to build a wall on the border, y lo que consideramos más grave, what we consider to be even more grave, la persecución de migrantes en este país. the persecution of migrants in this country. Ese, repito, es el propósito principal de la visita. This is the central purpose of our visit. Ya se entregó la denuncia, We already handed in the petition. la firman alrededor de 12,000 It is signed by around personas, 12,000 people, no solo mexicanos, también estadounidenses, not only Mexicans but also United States citizens. y el abogado que ha coordinado todo este esfuerzo, The lawyer who's coordinated this whole initiative, Netzai Sandoval, Netzai Sandoval, les explicará de manera breve en qué consiste esta denuncia, will briefly explain to you what the content of this petition is, si ustedes nos los permiten. if you allow me. One thing, could he, because of, just for the sake of the sound bites, sometimes when you interrupt in one, we don't have a whole sound bite, so could we finish maybe a whole paragraph? Okay. Thank you. Buenas tardes, good afternoon. Acabamos de presentar una petición a la Comisión Interamericana We've just presented a petition to the Inter-American Commission on Human Rights, y hemos solicitado también la utilización de un instrumento internacional que son las medidas cautelares. we specifically requested the use of international mechanism of precautionary measures, injunction. Hemos solicitado esta intervención de la Comisión Interamericana porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia sobre las violaciones a derechos humanos que se cometen en los Estados Unidos de América. We've requested the intervention of the Inter-American Commission. Hemos solicitado que se detengan las deportaciones masivas en contra de migrantes mexicanos. We've requested that the massive deportation of Mexican migrants be stopped. Y hemos señalado como una violación a derechos humanos la implementación de una política y de un discurso de odio desde el gobierno de los Estados Unidos de América. And we have indicated the violation of the human rights of Mexicans through the use of a racist and discriminatory discourse. Simplemente para que estén enterados, la Comisión Interamericana analiza esta petición en 4 etapas. Hay un primer estudio inicial. The International Inter-American Commission on Human Rights takes 4 steps to analyze this petition. The first step is Estudio inicial. Initial study. Hay una etapa de admisibilidad donde hay una primera resolución de la Comisión Interamericana. There's a second step to judge whether the petition will be admitted. Un informe de fondo donde la Comisión Interamericana presenta solicitudes específicas al gobierno norteamericano. Then there will be a stage of investigating in depth the case in which the Commission will request information from the United States government. Y finalmente un seguimiento de cumplimiento de recomendaciones. And finally there would be a follow-up to the eventual recommendation from the Inter-American Commission. Los argumentos esenciales de nuestra petición
me permito elegir 4 puntos muy específicos. The central points, there are 4 points in particular. Porque bueno, la petición que hemos presentado es muy amplia, se compone de un conjunto de casos y una serie de argumentos, de razonamientos para explicar las violaciones a derechos humanos que se derivan de las órdenes ejecutivas del 25 de enero del presidente Trump, pero también de los memorándums del secretario Kerry. It's a broad argumentation which includes specific cases, but also a general reflection both on the legality and the human rights content of the executive orders of January 25th, and also of the rules of implementation of Homeland Security by John Kelly. Las 4 bases, los 4 cimientos de esta petición son el derecho a la no discriminación. The 4 basic principles. The first one is the right to not be discriminated against. Los derechos de los niños y la unificación familiar. The second is the right of children and to family reunification. El tercer punto es el acceso a la justicia y el debido proceso. The third is access to justice and due process. Y el cuarto es el derecho a la propiedad privada y el derecho al salario de los migrantes. The fourth is the right to private property and to the salary and labor rights of the migrants. El primer punto en el tema de discriminación, estamos señalando que el discurso de odio del presidente Trump se está implementando a través de políticas específicas, no solo el muro fronterizo. And the first point around discrimination, Donald Trump's executive actions are not only discriminatory because of the wall, sino a través de políticas específicas como el uso del Task Mother Force para detener, para organizar redadas en contra de inmigrantes. But also specific actions being taken, like the special task force for detaining migrants in the United States. Ingresos a domicilios preguntando si esconden migrantes. Entering into homes, requesting, demanding if there are migrants in those houses. Y detenciones basadas en criterios racistas. And racial profiling and detentions based on racial criteria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto casos, precedentes importantes, condenando este tipo de políticas, racial profiling. The Inter-American Commission on Human Rights has already, in the past, come to resolutions about this issue of racial profiling. Por ejemplo, el caso Nech Dorsema contra República Dominicana y también el caso Personas Dominicanas y Haitianas contra República Dominicana. Both of those cases are the concrete cases in which the Inter-American Commission has resolved against racial profiling. En el segundo punto, los derechos de los niños, estamos señalando que en los procedimientos de expulsión de extranjeros debe asegurarse la unidad familiar. In the second case around the issue of children, we are demanding that in cases of deportation, the family unity should always be protected. Los niños tienen derecho a no ser separados de sus padres. Children have a right to not be separated from their parents. Esto es un principio de humanidad, pero también ha sido establecido por los tribunales internacionales. It is a basic principle of humanity, but it has also been determined by the international tribunals. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 21, así lo estableció. The Inter-American Commission on Human Rights, in its consultative opinion number 21, has already determined this. También el Comité Internacional de Cruz Roja, desde 2004, estableció que no puede separarse a los niños de sus familias en los procesos de deportación. Since 2004, the International Red Cross has also determined that children cannot be separated from their families in cases of deportation. Se viola, por lo tanto, los artículos 6 y 7 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre. This is all in violation of Articles 6 and 7 of the Inter-American Declaration for Human Rights. Hemos presentado un caso concreto de una mujer que fue separada de sus hijos, deportada en 24 horas. We have presented, including a specific case of a woman who was
deported in 24 hours and was separated from her children. Sus hijos siguen en los Estados Unidos siendo víctimas de una violación, de una traumatización por parte del gobierno de los Estados Her Unidos. children remain in the United States, but are victims of traumatic violation of their human rights since they're without their mother in the United States. El tercer punto, el acceso a la justicia, es un derecho que está reconocido en los tratados internacionales. The third point is access to justice. This is a basic principle of human rights recognized by international human rights covenants. En cualquier situación de privación de libertad, los migrantes deben ser presentados ante un juez. In any case of detention, migrants should be presented to a judge. Las órdenes ejecutivas del presidente Trump están negando el derecho de los migrantes para comparecer ante un juez en ciertos casos. Donald Trump's executive orders are blocking the right to access to judges in many cases for the migrants. Esto viola diversos precedentes. La Corte Interamericana otra vez estableció en el caso Vélez contra Panamá que este tipo de detenciones tienen que ser juzgadas por un juez. La legalidad de la detención tiene que ser analizada por un juez. The Inter-American Commission on Human Rights has also determined that all migrants have a right to stand trial, the due process, and that these expulsions without access to the judge also violate human rights. Además, las órdenes ejecutivas del presidente Trump están violando la competencia constitucional de el poder judicial de los Estados Unidos de Norteamérica. And therefore the executive orders of Donald Trump are also violating the jurisdiction of the legal system of the judiciary in the United States by circumventing them. Estas órdenes ejecutivas equiparan a personas que ya fueron condenadas por cometer un delito con personas que apenas han sido acusadas, que apenas tienen cargos en su contra. These executive orders equate those who have already criminal convictions or accusations with those who have no accusations or any convictions at all. Incluso permite la deportación de personas sin cargos, personas que únicamente a juicio del oficial de inmigración cometieron una conducta ilícita. It allows for migrants to be expelled without having to present any charges against them. It gives absolutely discretionary authority to the migration authorities. Esto viola el artículo 18 de la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre. This violates Article 18 of the Inter-American Declaration of Human Rights. Finalmente, las deportaciones que se están realizando ya en los Estados Unidos violan el derecho a la propiedad privada, el derecho, por ejemplo, a cobrar salarios de los migrantes. Finally, these executive orders are also violating the labor rights and the private rights to private property and the right to receive salary on the part of the migrants. En los procedimientos tradicionales de deportación, los migrantes tenían derecho a adquirir la libertad y tomar medidas para trasladar la propiedad de los bienes, de sus autos, de sus casas. Traditionally, migrants have the right to transfer their property, their property to family members or friends before they are deported. Pero las órdenes ejecutivas de Trump están expropiando la propiedad privada de los migrantes al expulsarlos sin comparecer ante un juez en procedimientos expeditos. But the executive orders are implementing expedited process, which does not give them right to due process before they're expelled, and which does not them therefore allow them to transfer the private property, which is equivalent to an expropriation by the U.S. government of the property of these migrants. El derecho de propiedad privada debería ser uno de los fundamentos de las declaraciones de derechos humanos y un principio a respetar por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, se está violando en contra de los migrantes. The right to private property should be a central human right of all citizens, and with these executive orders, this is being violated by the Trump administration. También la gente que ha trabajado ya durante un periodo de tiempo se está quedando sin la posibilidad de cobrar los salarios devengados por ese trabajo que ya se realizó.
people are also losing their right to receive the salary for the work they've already done while in the United States. Estos son los argumentos centrales de nuestra petición y pues daremos paso a una oportunidad de preguntas y respuestas para el These are licenciado. the central points of our case. We can now go to questions from the nominal observers. Okay. There's a lot there. So we're going to try to move back and forth across the room so we can catch everybody. And perhaps Mr. Sandoval or Manuel Lopez Obrador himself can come and address the questions with Mr. Ackerman's help. So. Bienvenido a Washington. Welcome to Washington. El gobierno anterior deportó a muchísima gente, a casi 1 millón de gentes. ¿Dónde estaba usted? ¿Por qué es que usted no dijo nada? ¿Por qué es que a pesar de que millones de personas han sido afectadas, usted viene hasta ahora? ¿Es la diferencia que tiene con Trump? ¿Por qué no hizo lo mismo con Obama? Want to summarize that? I can summarize it. I just ask why is Mr. Lopez Obrador complaining now when the previous government of the United States did the same and deported a great number of Mexicans? Es falta de información You have a lack of de information. tu parte. Lo denuncié en su momento ¿Ante quién? ante la opinión pública. Hicimos notar que durante el gobierno del presidente Obama se deportaron en promedio 250,000 mexicanos por año. So at the time I announced this publicly, pointing out that Obama Lo expelled denunciamos at least y hay 250,000 migrants a year. Constancia pública. And there's this is on the public record. I have public. Ahora estamos procediendo legalmente ante la ausencia por completo del gobierno mexicano. We are now bringing this case in face of the Peña total está actuando of the lack of action by the Mexican government. de manera sumisa y sin hacer valer los derechos humanos de los migrantes. Peña Nieto is acting in a submissive manner without defending the human rights of migrants in the United States. Lo que debió hacer de inmediato como presidente de la República ante la estrategia en contra de mexicanos y inmigrantes fue el de presentar una denuncia en la ONU. What No Peña- lo descartamos todavía, what Peña porque Nieto vamos should- a seguir exigiendo que actúe. What Peña Nieto should have done is to present a case directly to the UN immediately after the executive actions, and we will continue to insist that he do so. Nosotros no podemos hacer una denuncia directa en la ONU, corresponde a los gobiernos de los estados seguir ese procedimiento. Sí lo podemos hacer en la Comisión Interamericana. We can't formally De present derechos humanos. we can't formally present a case to the UN because we don't represent the Mexican state, but we can do so at the Inter-American Commission on Human Rights, and that's why we're here. But yesterday you were in New York. Just one quick follow-up and we'll move on. Ayer estuvo usted en Nueva York. No fue para eso precisamente. Lo que pasa es que la ONU estaba cerrada, pero usted llevó una denuncia también Sí. a la ONU. He's asking about the ¿Cómo UN. explica? Tenía una
una entrevista con el secretario general adjunto para Derechos Humanos de la ONU. Se canceló la entrevista por el mal tiempo, por la tormenta de nieve. Cerraron las oficinas en Nueva York. Sin embargo, Yesterday I was in New York. I went to the UN. I had an appointment with the adjunct General Secretary for Human Rights with the UN, but the meeting was canceled because of the snow. se le va a entregar el día de hoy una carta protesta que hoy mismo vamos a dar a conocer. I handed in a letter in protest against the violation of human rights to migrants to the UN, and I will make it public shortly. I have one follow-up, actually, Mr. Rubio. What about the President of the United States' assertion that he wants, that he's asserting the sovereignty of the United States in the name of national security? Yo creo que más allá de las fronteras, o sin importar fronteras, debe de procurarse el respeto a los derechos humanos. Beyond borders, it's important to defend Es human rights. Una falacia, un disparate decir Estados Unidos primero o América primero. Lo primero es la justicia y la fraternidad universal. It's a fallacy, it's a mistake to say that America is first. The respect for human rights should always come first. In the back. Y estamos hablando ahora, I will please ask you to let him answer the whole thing and then, for the sake of my sound. I'll do as best I can. Thank you so much. Quisiera yo preguntarle, usted habla de derechos humanos, ¿en dónde figura el caso Ayotzinapa? ¿Sabe usted que el señor Antonio Tizapa se acercó ayer a usted le llamó provocador? ¿Hay alguna opción de retractarse de lo que dijo? Y por otro lado, ¿en dónde se encuentra ese proyecto de orientar legalmente y brindar traductores a los inmigrantes que enfrentan deportación? Gracias. Soy La Voz de América. Sí, fue muy lamentable lo sucedido en Nueva York, porque tuvimos que interrumpir nuestra asamblea por un acto de provocación. It was, Es lamentable por que nosotros estamos luchando en contra del régimen opresor de México que causó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. it was unfortunate that yesterday we had to suspend our event in New York. A nosotros que enfrentamos al régimen en contra de esa barbaridad, se nos reprocha. Estoy convencido que fue un acto de provocación. Entiendo la desesperación que pueda tener el padre de este joven, lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con ese procedimiento, porque es injusto. Se lo dije en el momento. El reclamo es al Estado, no a nosotros. El reclamo es al régimen. El reclamo tiene que ser a Peña, a las Fuerzas Armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros. Es una gravísima confusión
lamentable. Desde luego, en el marco de nuestra lucha por la libertad, por la justicia, por la verdadera democracia. Estamos enfrentando a una mafia de poder. Y la segunda Hold pregunta. on, wait, Yeah. wait. Do you need translation for that? Translation. Does everybody understand Spanish here? No. Todos entienden español. Seguimos en español. Sí, Or people, if you don't understand Spanish, maybe just come next to me and I can whisper. Or, Oh, we would like translation, please. huh? Club rules. We'd like Oh, that. okay. Sorry. I don't want to Perdón, la violate. segunda pregunta que le había hecho Can we sobre let it go in ese proyecto Spanish de for a little apoyo, de bit or not? traducción y la Let's historia translate legal this answer de first. Let me translate it. Hold on a minute. Let me translate the answer. It's unfortunate what happened in New York. It was an act of provocation. We are struggling against the regime. It is unjust that we be reproached because we are not a part of the regime. We're struggling against it. I understand the desesperación, the lack of hope of this, the frustration of this father of the disappeared student from Ayotzinapa. But the person he should be protesting against is not us, but against the regime, against the military, and against the government. We're in the middle of a terrible confusion with this case, with what happened on Monday, and the central problem was with the mafia, which controls the Mexican government, not with ourselves. Por favor. Please. Here. Gentlemen over here. Thank Farther. you. Yes. Go ahead. Mike? You. No mic. Quería preguntarle I would like to ask Mr. Mr. Sandoval? Netzai, detalles sobre la medida cautelar. ¿Buscan parar a todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos o solamente los mexicanos? ¿O es busca beneficiarios específicos con nombre y apellido? Y de ser así, ¿cuántos son? Si no pueden detalles del alcance. I'm asking about the filing they made at the Inter-American Human Rights. Details about how many people they are seeking to protect, how many immigrants they're seeking to protect with the thank you. Estamos denunciando que las medidas ejecutivas y las órdenes del secretario Kelly afectan no solo a mexicanos, afectan también a migrantes de todo el mundo. We're denouncing the executive actions of Trump and the rules of Kelly do not only affect Mexicans, but all in general, all migrants. Hemos presentado casos específicos para que sean sujetos de protección por la Comisión Interamericana mediante las medidas cautelares. Estamos hablando alrededor de 30 víctimas concretas. We presented specific cases of migrants for which we're requesting precautionary measures, injunctions, and there are approximately 30 cases. No van a ser los únicos porque hemos, ahora que tenemos un caso frente a la Comisión, vamos a añadir nuevos casos que puedan acercarnos familiares, abogados y víctimas directamente. These are not the only cases because we have set out a call for other migrants to bring us their cases so we can include them in the docket. ¿Cuántos países hay en esos 30 casos? Hasta el momento estamos hablando de 2 países nada más, México y algunos casos de Guatemala. At this moment, it's only Mexico and Guatemala included in the cases. Netzai Sandoval Ballesteros, abogado. Lady in the black. Go ahead. La pregunta va dirigida a Andrés Manuel López Obrador y no tiene nada que ver con lo que vino a tratar aquí en Washington. Discúlpenme, pero me interesa conocer su opinión, licenciado, de la sugerencia, oferta que le hizo el presidente Trump a Enrique Peña Nieto de enviar tropas a México si ellos no pueden con el combate al narcotráfico. ¿Qué le respondería usted hasta lo que tenemos, la información que tenemos, porque el Espino se niega a dar su versión, la versión completa, sea grabación o transcripción de esa conversación con Trump, es que no estuvo a la altura de las circunstancias la respuesta de Peña Nieto? ¿Qué le hubiera respondido usted y qué le respondería a un ofrecimiento de ese tipo de ganar la presidencia de México?
Bueno, Dolia, como mexicano, lamento el que el presidente Peña se haya dejado sobajar por el presidente Donald Trump en la llamada telefónica a la que haces referencia. Y creo que debería conocerse la conversación. Es un asunto fundamental para la vida pública, inclusive de los dos países, no solo de México. Lo que se reconoció sobre la llamada es algo vergonzoso. El acuerdo al que se comprometía el presidente Peña de no hablar sobre la construcción del muro. Eso es abdicar. Eso es no asumir la responsabilidad que se le confiere a un mandatario de un país libre y soberano. Nosotros no queremos una relación de subordinación ni lo vamos a aceptar. México es un país independiente, libre, no es una colonia, ni es un protectorado. No vamos nosotros nunca jamás a subordinarnos a ningún gobierno extranjero, sin faltarle el respeto a nadie, pero con firmeza tenemos que hacer valer nuestros derechos. Y en el caso de la relación con Estados Unidos, que es fundamental para México, por cuestiones de historia, de cultura, de vecindad, más de 3.000 kilómetros de frontera compartimos, por cuestiones económicas, comerciales, tenemos que buscar una relación respetuosa, de amistad, pero no fincada en el uso de la fuerza, sino en la cooperación para el desarrollo. Los problemas de migración, de inseguridad y violencia no se resuelven con muros ni con medidas coercitivas. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. En su momento vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos y al presidente Donald Trump de que lo mejor es un buen acuerdo, un entendimiento sobre la base de la cooperación para el desarrollo. Sí. Bueno, vamos a intentar resumir. Yo creo que sí es mejor dejar hablar un poquito para que podamos traducir, pero para los que no, I'm speaking Spanish, right? I'm sorry. I'm sorry about how the conversation between Peña Nieto and Trump took place. I'm disappointed by it. Sorry, that Peña Nieto in particular has let himself be submitted by Trump. The content of that kind of conversation between Peña Nieto and Trump should be made public. This is a central issue for not only the United States or not only Mexico, but both countries. It was really a shameful agreement between the two of them, specifically the fact that Peña Nieto has accepted to not speak publicly about the wall. This is to
abdicate his responsibility as the leader of a free and sovereign nation, as in Mexico. We do not want nor would tolerate a relation based on subordination between Mexico and the United States. Mexico is free, it is not a protectorate, nor is it a colony. So we will not allow for this subjugation. Now, without lacking respect for Trump, for the United States, we need to make our human rights valid. The United States and Mexico share a border of 3,000 kilometers, so we need to look for new forms to construct respect, a respectful relationship and friendship between the two countries, not based on force. Cooperation should be the central principle for the relationship between the United States and Mexico. Peace is the product of justice, and the problems in the relationship between the two countries cannot be resolved through walls. Mr. Obrador, I have one question I want to throw out. Since you're talking about cooperation, one of the biggest issues that President Trump campaigned on was, quote unquote, ripping up NAFTA. Would you consider, how would you, if elected president, how would you approach renegotiating NAFTA with the United States, or would you just negotiate with other countries and work around the United States? Es importante mantener la relación política, diplomática y desde luego comercial con Estados Unidos. No podemos pelearnos, tenemos que buscar, repito, una relación de amistad, y en lo que corresponde al Tratado de Libre Comercio, espero que no se vaya a cometer el error de hacer una revisión apresurada. Pienso que nos va a alcanzar el tiempo, que no se va a llevar a cabo ninguna revisión comercial antes de las elecciones en México. Porque tanto en Washington como en México, en Palacio las cosas caminan despacio. So it's important to maintain the relationship with the United States, and we need to construct a relationship of friendship. It's very important to maintain that close relationship. And with regard to NAFTA in particular, I hope that we don't rush into this renegotiation. I'm confident that we'll have enough time to do it after the next president's elections, not before. Since in I don't know how to translate that exactly. That was another. Politics should move slowly in order to do it right. Muchas gracias. A nivel mundial está habiendo parecen invencibles los candidatos que promueven políticas que pueden llamarse nacionalistas o populistas. Esto lo han puesto ustedes, lo han comparado directamente con Trump. Dos preguntas con eso. ¿Usted cree que este movimiento internacional lo va a ayudar a usted a ganar la elección? Y de ganar, ¿le va a ser más fácil hablar de tú a tú con Trump? Es muy probable que ganemos la elección, pero sobre todo se tiene esa posibilidad de que se gane en
México que se triunfe, porque el pueblo está harto de la corrupción. Más que ningún otro factor, lo que está llevando a los mexicanos a tomar una decisión en favor de un cambio verdadero, de una transformación, es el predominio, el imperio de la corrupción. Eso es lo que quiere desterrar el pueblo de México. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros mucha ventaja, porque los adversarios, que no son enemigos, no tenemos enemigos, ni queremos tener, son adversarios, representan lo mismo, es la continuidad del régimen corrupto que ha hundido al país y que tiene en la pobreza a millones de mexicanos. Les llamamos nosotros el PRIAN a nuestros adversarios. The principal reason why 2019 might be a moment of political change is because the Mexican people are fed up with the vast unrule of corruption. This is what the Mexican people are particularly concerned about, what they want to root out. This is what distinguishes us from our adversaries, not our enemies, because adversaries and enemies are different concepts. Those adversaries represent the old corrupt system, and that is what the Mexican people want to root out. Jesús Esquivel de Proceso. Yo le quiero preguntar, ¿qué va a hacer si Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CIDH en primer lugar? O sea, la denuncia sería como un acto simbólico nada más de expresión de rechazo a las políticas, porque jurídicamente el Senado de Estados Unidos no ha ratificado a la CIDH, no le puede dar seguimiento como lo explicó, y no está obligado como lo explicó el abogado. Y muy rápido, una segunda cosa. ¿Qué le parece a usted el modo de operar del aprendiz de diplomático Luis Videgaray, de interceder por los asuntos de México a través del yerno del presidente de los Estados Unidos? ¿Le parece una buena estrategia? ¿Qué opina de eso? Bueno, yo creo que sí hay competencia legal en la Comisión Interamericana. A lo mejor te refieres al tribunal, Sí, pero a la al final de Corte. cuentas no llega hasta allá. Pero la Comisión sí puede emitir recomendaciones a los gobiernos miembros. The Inter-American Commission does have jurisdiction over the United States, not the court in Costa Rica, but the Commission does and can issue recommendations for the U.S. government. Y no debemos de olvidar que si no hay un cambio en la política de persecución a mexicanos y a migrantes de parte de la administración de Donald Trump, y nosotros triunfamos, vamos a proceder legalmente ante la ONU. If Trump doesn't stop with his policies of persecuting migrants, once we're in the presidency, we will, of course, denounce directly to the UN. Sobre lo de Videgaray, pues es muy lamentable el que esté ahí. Porque no tiene la autoridad moral ni política. No se puede gobernar México, no se puede representar a México sin autoridad moral, sin autoridad política. Videgaray, como Peña Nieto, están implicados en asuntos no esclarecidos, para no ser tan tajantes.
en el caso de sus residencias, no es posible que el contratista predilecto del gobierno les haya vendido residencias tanto a la familia Peña como a Videgaray. El señor Hinojosa. Y se hizo una investigación, se demostró que no hubo transparencia suficiente, es un asunto no aclarado. Por eso no hay una representación firme y decorosa de México ante la embestida contra migrantes. Falta autoridad moral, falta autoridad política. Es inexplicable cómo se han tardado en presentar la denuncia en la ONU, si es lo que procede. So it's very unfortunate that Videgaray is the Mexican foreign counselor. He has no moral authority to represent Mexico. Both Videgaray and Peña Nieto are involved in unclear scandals with regard, for instance, to their residences. The government's favorite contractor, run by Mr. Hinojosa, sold houses to both Peña Nieto and to Videgaray, and there was an investigation on this, and this is revealed this is the case, but we don't have clear transparency of what really happened. That is why there is no strong moral authority to defend the Mexican people in Mexico. It's otherwise inexplicable for why Peña Nieto and Videgaray have not presented already their case to the UN. I need to go over here. Gentlemen, right here. Yes. I'll come back here, but I need to go over there. Go ahead. Usted dijo que no está de acuerdo hace un momento con la manera en la que le hicieron la pregunta en Nueva York, pero no contestó la pregunta. Yo se la quiero repetir. ¿Qué hizo con Aguirre y Abarca cuando usted era uno de los líderes del PRD? Y la segunda pregunta sería, después de ver la manera en la que Trump trata a la prensa, eso es lo que podemos esperar de usted. ¿Contestará preguntas incómodas o va a catalogar a la prensa como provocadores? No. Tan es así que usted está manifestándose libremente, y yo le respeto mucho y le contesto que no tengo nada que ver con el señor Abarca ni con el señor Aguirre, que yo tengo autoridad moral, tengo autoridad política. Si no fuese yo consecuente, ya me hubiesen destruido. No tengo nada de qué avergonzar. Así se lo puedo comentar. No tengo nada absolutamente que ver en este lamentable caso. Exijo que se aclare, lo he venido planteando. Hemos venido demandando que haya justicia. Pero, pues, siempre han querido involucrarnos, ¿no? Porque se aplica la máxima del AMPA de la política, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que siempre hemos salido de la calumnia ilesos y vamos a seguir adelante. No hay ninguna prueba de ningún tipo. Desde luego, desde hace años padecemos de guerra sucia, pero tenemos un escudo protector que es nuestra autoridad moral y política. Y en cuanto a la pregunta sobre el trato a la prensa, siempre hemos sido muy respetuosos.
Tan es así que somos como una industria en México, porque cobran bastante por cuestionarnos. Viven muchos de eso. So I have absolute respect for the press. Specifically, I have nothing to do at all with Aguirre or the Barca. If I were not congruent, honest, they would have destroyed me by now. I have absolutely nothing to do with this case. I demand justice for Ayotzinapa. I always have so done. They're attacking me as they always have. There's a saying in Mexico, it's la calumnia cuando mancha tizna, which would be, I'll leave that for you guys to translate. If you know, we have always escaped from these libelous attacks unharmed, unscathed. There's absolutely no proof of any involvement of me in this case. I've been undergoing years of a dirty war against me, but my shield against this has been my moral authority. With regard to the press, to the follow-up question, I've always been absolutely respectful of the press, so much so that I've even turned into a cottage industry of many journalists receiving employment specifically to attack me. Y solo una aclaración, cuando ocurrió la desaparición forzada, Andrés Manuel López Obrador no era parte del PRD, ya existía Morena y él era el presidente del Consejo Nacional de Morena. Pero bueno, es un hecho nada más, es un hecho solamente, ¿no? Just a historical fact that when the disappearance of the Ayotzinapa students happened on September 26, 2014, Andrés Manuel López Obrador was no longer a member of the PRD, which was the party to which Abarca and Aguirre belonged to. Right down here. Yeah. María Peña de la Opinión, quería saber si estas denuncias las ha presentado también con autoridades de la administración Trump y qué respuesta ha tenido y si piensa o ha tenido reuniones con los centros de estudios. Y la otra pregunta es, si usted ganara la presidencia y a usted en algunos sectores lo catalogan como un presidente antiamericano, ¿cómo sería entonces esa relación con Estados Unidos, que es un socio importante para México? Yo expliqué, tiene que ser una relación respetuosa, de amistad y de cooperación. Nos complementamos en lo cultural, en la historia, en lo comercial, en lo económico, y tenemos que buscar el entendimiento. Pero con respeto. Considero que ha sido excesivo el planteamiento del presidente Trump de culpar a los migrantes de los problemas de Estados Unidos. Nosotros no vamos a permitir eso. No se puede implementar una campaña de odio contra los mexicanos, porque eso es neofascismo. Además, no es cierto que los problemas que tienen algunos sectores en Estados Unidos sea por culpa de los migrantes. Hay otras causas, como en todo el mundo. Tendríamos primero que revisar cómo está la distribución del ingreso en Estados Unidos. Cómo está el pago de impuestos. Si los impuestos que se cobran son progresivos. Y
si se le da un trato justo a todos los estadounidenses. Eso es lo que hay que ver, no culpar a los migrantes de los problemas que se han originado por los malos gobiernos y por la mala distribución del ingreso y de la riqueza en Estados Unidos y en otros países del mundo. Entonces, tiene que haber una relación respetuosa siempre, pero se nos hace injusto el que se haya desatado esta campaña de odio en contra de los mexicanos. Es, no tengo la menor duda, una campaña desde luego inhumana y también politiquera, electorera, como les funcionó en la pasada elección. Piensan que se van a consolidar con la misma propaganda y que van a lograr la reelección. Creo que es un error que están cometiendo, además es algo que no se puede permitir. ¿Y ha tenido reuniones para transmitir ese mensaje? No, porque las instancias que tenemos nosotros son la ONU para la presentación de protesta, porque ya lo dije, eso corresponde a los gobiernos, y la Comisión Interamericana. Son las instancias. Triunfando es otra cosa. Los 50 consulados de México en Estados Unidos se van a convertir en procuradurías de defensa de migrantes. So we need a respectful and cooperation relationship with the United States, as I already said. There's a great deal of complementarity in the culture and economic and political sphere between the two countries. We need to construct comprehension within the two countries, but always with respect. And Trump's Trump's position is an excessive position in which he is blaming the migrants for the problems of the United States. And we're not going to permit this. We're not going to permit the discourse based on hate, which in the end is neo-fascism. It is not true that Mexicans are to fault for the problems in the United States. There are other causes. For instance, the great inequality in the United States and the tax system. We need to look into the United States to make sure, for instance, that it be more progressive and that it be more fair to all Americans. We should insist we should not blame the migrants for this problem. To see them as the real problems are bad government and bad income distribution. Once again, we need to look for respectful cooperation. This campaign of hate is unjust, it is inhumane, and it is based on politicking and an electoral interest. Trump thinks that this propaganda will help him in his next election. Gracias, soy José Díaz de Reforma. Una pregunta, le voy a voltear la explicación que usted dijo. Ya tuvimos al señor Anaya, tuvimos a la señora Zavala, ahora está usted aquí. ¿No están usando los políticos mexicanos a los migrantes como tema electoral para ganar votos allá? Esa es la pregunta. Nosotros no lo hacemos. Esto no tiene propósito electoral. Nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios, no por cargos. Si fuese por cargo yo ya sería presidente. Pero si hubiese yo garantizado a la mafia el poder de México que no iba a cambiar nada, nos hubiesen dejado pasar, no nos hubiesen robado 2 veces la presidencia. Luchamos por convicción, por ideales. Y esto que hemos sostenido por mucho tiempo, ahora lo copian. Qué bueno, ¿no? También. Si nosotros no actuamos,
pues no programan sus visitas nuestros adversarios a Estados Unidos. Es más, tuvo que venir una representación del gobierno mexicano a la OEA después de que nosotros hablamos el 20 de enero, el día que toma posesión el presidente Trump. Nosotros hacemos un acto en Acuña, Coahuila, en la frontera. De ahí definimos este plan de recorrer las ciudades de la Unión Americana y defender a migrantes. Y 10 días después se presenta, pero no a entregar denuncia, sino a dar un discurso. Entonces, no es lo mismo. Nosotros estamos recorriendo ahora las ciudades de Estados Unidos. Ya estuvimos en Los Ángeles, en Chicago, en El Paso, en Phoenix, antier y ayer en Nueva York, ahora Washington. El lunes vamos a San Francisco, bueno, mañana y pasado a Veracruz, que está igual el clima. El sábado Oaxaca, el domingo Querétaro y San Luis Potosí. El lunes estamos en San Francisco. Y luego vamos a estar en Laredo, ¿sí? Y se están constituyendo comités cívicos para defensa de migrantes. Se nos hizo una pregunta que no contesté sobre los abogados. Se están contratando del lado mexicano abogados para la defensa legal de migrantes. Es lo que se está haciendo. Pero no es politiquería, entonces. No. So this visit does not have any electoral purpose. Our work is based on ideals and principles. If I were just looking for electoral posts, I would already be president. What drives me are ideals and principles. What these other people have done visiting Washington, in the end they've decided to do this after I have given the example and announced my own work in the United States. For instance, the Mexican government went to the Organization of American States only a few days after my own speech, in which I was announcing that I would come here to speech in the city of Acuña, which I laid out my plan to protect the migrants in the United States. When they went to the OS, the Mexican government did not hand in a petition as I am doing it now. They just gave a speech. This is not the same with what I'm doing. I've been touring the United States from Los Angeles to Chicago, El Paso, Phoenix, New York, now here in Washington, D.C. I'll be going to Veracruz, then Oaxaca, and San Luis Potosí this upcoming days, and then on Monday I'll be in San Francisco, later in Laredo. In each one of these visits, we are creating civic committees for the defense of migrants, and we are hiring lawyers to protect Mexicans in the United States. Following up on Jeff's question, how would you regard the prospect of Mexico being a prime mover in a Trans-Pacific Partnership without the United States? ¿Cómo verías la posibilidad de que México ahora tomara el liderazgo para el acuerdo transpacífico sin los Estados Unidos fuera que lo encabezara? What would be the fate of the oil companies from abroad that have been invited to prospect in Mexico? And if I can follow up further, my colleague Bloomberg y la otra pregunta es ¿qué va a pasar con las empresas petroleras internacionales que ya están en procesos de contratación hoy en México? Y para completar la pregunta, somos de la misma organización y es sobre lo mismo. El director de comercio de la Casa Blanca esta mañana, Peter Navarro, dijo que veía y quería a México como parte de una potencia económica a la vez de Canadá y Estados Unidos. ¿Crees que eso mejora el diálogo o es un poco
Bueno, no ha habido demasiada claridad en cuanto a el tratado comercial. Se habla de la renegociación, pero el secretario de Comercio, Ross, habla que va a llevar tiempo. Entonces, todavía no hay una definición. Creo que todo ha quedado en el terreno discursivo. No es fácil cancelar la relación comercial con México sin los migrantes, sin la relación comercial con México. La industria estadounidense no sería competitiva frente a Asia y a Europa. Hay información que el secretario de Comercio, Ross, tiene inversiones en plantas de autopartes en México, en la industria automotriz. Por la integración que hay en el caso de la industria automotriz, los consumidores de Estados Unidos, desgraciadamente por los bajos salarios que reciben los trabajadores mexicanos, se ahorran hasta $5,000 al comprar un vehículo mediano. Entonces no es así de que por una orden ejecutiva se cancela la relación comercial. Está demasiado o bastante interrelacionado el comercio, y sobre todo arriba, porque eso no significa que sea la panacea para México, que es una relación comercial de élite. Nosotros tenemos una exportación o un volumen de exportación de alrededor del 38% del producto, pero el crecimiento económico de México en los últimos 30 años ha sido del 2%. O sea, que a pesar del tratado comercial, la economía no crece, aún con una cantidad de comercio considerable. Entonces, no es así tan sencillo, ¿no? Por eso nos molesta que si haya una orden de persecución a migrantes, y en el caso de la negociación del tratado, lo van a revisar con cuidado porque están de por medio sus propios intereses. Pero como si hay dos órdenes ejecutivas, sobre todo la segunda, la de perseguir a migrantes, ¿no?, que es totalmente injusta. México puede también acudir a organismos de comercio internacional si hay una política que le afecta en cuanto a el establecimiento de aranceles, y tenemos que buscar mantener la relación con Estados Unidos, pero también diversificar nuestras relaciones, ver para el resto de América y buscar la relación con otros países de otros continentes. En cuanto a la política energética,
considero que casi todas las llamadas reformas estructurales están manchadas de corrupción. Y hay que revisar. Contratos, todo esto que se ha hecho a espalda de los ciudadanos mexicanos. El 95% de los mexicanos no saben en qué consistió la llamada reforma energética. Y a lo mejor me quedo corto. Es posible que sea hasta el 99% de los mexicanos que no sepan qué fue la reforma energética. O lo que saben fue una gran mentira, un engaño de que iba a bajar con la reforma energética el precio de los combustibles y de la energía eléctrica. Y fue exactamente lo opuesto. Por eso sí vamos a revisar al triunfo de nuestro movimiento las llamadas reformas estructurales. Como dicen los abogados, se va a reponer el procedimiento. Lo que no se hizo, informar, se va a llevar a la práctica. Que los ciudadanos sepan y que también decidan. Se va a utilizar el método democrático. Si quieren que continúen las reformas aprobadas o que se inicien procesos para revertirlas. Procesos legales, no expropiatorios. No vamos a contestar a una imposición con otra imposición, pero sí vamos a revisar todo lo que se ha hecho en el régimen de corrupción. So, you need English, right? Yes. Yeah? No. Yes? Okay. Sorry. There's been a lack of clarity about the future of the free trade agreement. This is, they've talked about renegotiation, but it has not happened yet. It's not easy to just cut off the relationship between the United States and Mexico. Both countries need each other in order to be competitive. The Secretary of the Economy, Ross, even has investments, he understands, in car parts in Mexico. In general, producing cars in Mexico saves American U.S. consumers about $5,000 in the production. The economic relationship, therefore, between the two countries is too interrelated to simply be canceled. This is especially at the elite level between the corporations. Under NAFTA, trade has increased 38% between the countries, but growth in Mexico has only gone up 2%. This is why it's interesting to see that there's a contradiction between, for instance, the executive orders by Trump against the migrants, while he's taking time on the NAFTA. Mexico should, of course, also diversify to the international, other international relationships, commercial and trade relationships, and Mexico can also eventually go to international tribunals and organizations to defend its economic interests. With regard to the energy reform, the central problem here is that there, as with all of the structural reforms, is the issue of corruption. So, of course, we need to review these contracts to make sure that they were not made through corruption. In general, 95% of the people of Mexico do not know what the energy reform was even about, and it was promised that the price of gas, for instance, would go down, and this has not happened. So, of course, we will review the structural reforms, all the structural reforms, but we will do this in a democratic method by consulting the Mexican people. It will always be, of course, a legal procedure. We will not expropriate. We will only we'll review the legality of these contracts and, in general, through a democratic method, the structural reforms. All right, Mr. Obrador has a plane to catch, so we're going to have one last question. But before we do that, and I actually have to cut it off, I'm going to reserve the right as moderator. Two quick announcements. Tomorrow we have the Actors Equity President, Kate Shindle, to talk about federal arts funding. And also on Friday, we're going to have a newsmaker on the federal budget featuring Stan Collender, Jim Dyer, Bob Greenstein, and Bill Hoagland.
one quick one on cartels. If elected president, how will you tackle the cartels in Mexico? Como presidente, ¿cómo va a manejar los cárteles de la droga? Bueno, yo tengo que terminar esta conferencia, este diálogo circular, porque tengo que irme. No uso avión privado, no soy Peña. Entonces, tengo que irme. Tengo actividades para contestar lo que él me pregunta. Pienso que debe cambiarse por completo la actual política de seguridad o la estrategia que han aplicado para supuestamente enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia en el país, porque ha resultado un rotundo fracaso. Es triste decir que a partir de que se tomó la decisión de declarar la guerra contra el narcotráfico, a partir de que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, hasta ahora, 10 años, 210,000 asesinatos en México. Más de 1 millón de víctimas de la violencia. Y lo peor es que no quieren cambiar la estrategia fallida. Siguen insistiendo en querer enfrentar la violencia con la violencia, de manera hipócrita, porque no quieren atender las causas, lo que originó este estallido de odio, de resentimiento, que se ha convertido en violencia afectando a todos. Nosotros vamos a modificar la política, la estrategia de seguridad, vamos a atender las causas, vamos a reactivar la economía, tiene que haber empleos, hay que atender a los jóvenes que se les abandonó y se les empujó a tomar el camino de las conductas antisociales. Y cuando se les enfrenta, se les masacra. La cooperación que ha habido con Estados Unidos ha sido en ese sentido. El Plan Mérida, la entrega de armamentos, de helicópteros. Todavía ayer sale en la prensa una fotografía de altos mandos de la Marina con helicópteros adquiridos para masacrar a mexicanos. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a atender las causas y pensamos que si no hay corrupción, si hay justicia, si se atiende a los jóvenes, vamos a serenar al país. Y repito, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. En ninguna parte del mundo funciona el uso de la fuerza. Eso es irracional. Está demostrado que lo más eficaz, lo más humano, es atender las causas que provocan la inseguridad y la violencia. Entonces, eso es lo que vamos a llevar a cabo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Si quedan preguntas, pues nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias. ¿Cuándo regresa? ¿Cuándo lo vemos otra vez por aquí? Pronto vamos a estar de nuevo aquí en Washington con ustedes y muchas gracias
Sí, contesté así Let me de just manera summarize it. ruda, ofrezco comprensión. So